Bueno, entonces hoy vamos a estar viendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, ya vamos a terminar, versos 26 al 40. Y como siempre vamos a recapitular entonces el estudio pasado. En el estudio pasado estuvimos viendo la historia de Simón el Mago. Estuvimos viendo quién era este hombre. Vimos que era un hombre en Samaria que asombraba a las multitudes con sus artes mágicas. Y era este hombre que siempre tenía magia y cosas y la gente quedaba descrestada. Y vemos que cuando Felipe llega a Samaria, Felipe empieza a predicar el evangelio. Y la gente empieza a notar algo en el evangelio de Felipe que les llama la atención y empiezan a irse como seguidores de Felipe. Y eso a Simón le dice, ¿pero qué es esto? La gente se están yendo detrás de Felipe, algo tiene que estar pasando ahí. Y resulta que él escucha el evangelio y decide también convertirse en un seguidor de lo que Felipe está diciendo. Entonces, luego nos dice que Simón comienza a seguir, acepta al Señor Jesucristo y se bautiza. Y hasta este punto parecía como que Simón tuvo un cambio, tuvo una regeneración, conoció a Jesús y su vida cambió. Pero entonces luego empezamos a ver que la vida de Simón todavía aparentemente mostraba cosas que parecían no haber sido de un creyente verdadero. Hablamos del orgullo espiritual que había en su corazón, de que en todo momento él estaba mirando era cómo hacer para obtener lo que ellos tenían para beneficio de él. En todo momento él seguía pensando en ser el centro del show. Y cuando llega Pedro y Juan, ¿cierto? Hablamos de que llegaron Pedro y Juan que vinieron para imponer las manos sobre los samaritanos y desciende el Espíritu sobre los samaritanos. Y hablamos de que ese retraso fue por causa de que el Señor necesitaba que se pudieran incluir los samaritanos en la iglesia de una manera donde los apóstoles siguieran teniendo autoridad, siguieran siendo la autoridad. Por esa razón es que cuando llega Pedro y Juan e imponen las manos, desciende el Espíritu y no antes. Y en ese momento es donde Simón decide pensar que podría comprar el poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde Pedro lo reprende y le dice, pídele a Dios que te perdone el solo hecho de haber pensado en eso. Y la respuesta de Simón es lo que nos da a entender que este hombre, al parecer, no se arrepintió de su pecado y en verdad nunca fue transformado. Vimos que Simón era el ejemplo de un creyente, falso creyente, creyente que en verdad nunca llegó a entender el evangelio y por ende ser salvo. Y dijimos que la historia de Simón era un contraste con la historia del hombre que vamos a ver hoy. Entonces hoy vamos a ver lo opuesto a Simón, lo que sí debería ser un verdadero creyente, lo que sí deberíamos nosotros optar por hacer y el camino que nosotros deberíamos tomar. Entonces en el estudio pasado terminamos con este versículo, Hechos 8:25, y dice: rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron las buenas noticias en muchas poblaciones de los samaritanos. Hasta este punto vemos Pedro y Juan regresan a Jerusalén, Felipe aún sigue en Samaria, ¿cierto? Y ahora vamos a retomar la historia, versículo 26, y dice: un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces vemos que Felipe aún sigue en Samaria, al norte. Recuerden que él se fue de Jerusalén, huyó de Jerusalén. Hablamos que ellos habían huido, ¿se acuerdan? Por la persecución que se desató en Jerusalén. Y Felipe huyó hacia el norte, hacia Samaria. Entonces está arriba al norte y ahora el ángel, se le aparece un ángel del Señor, por lo general un mensajero, una persona que, pues, un ángel, pues por lo general siempre que aparecen en la palabra, aparecen, ¿cierto? Como hombres. Cuando se le aparecieron los ángeles a Abraham, cuando se le aparecieron, ¿cierto? Visitantes, eran personas, mensajeros de Dios. Y le dice: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza.
Y yo me pongo a pensar, imagínense ustedes, si les dan esa instrucción y simplemente le dicen, hey, en este momento necesito que se vaya, camine hacia el sur, por la 95, yendo hacia Miami. Y esa es la única instrucción que le dan a ustedes. Ustedes cogerían camino. Pues ¿quién de nosotros con una instrucción llegaría y simplemente toma sus cosas y coge camino? Pero Felipe lo hizo. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encuentra con alguien. ¿Qué nos da eso a entender? Que Felipe entendía que Dios preparaba soberanamente el camino. Felipe tenía muy claro que si Dios le estaba dando una indicación a él, él no tenía por qué cuestionarle o preguntarle, Señor, pero ¿para qué? ¿Por qué si me está yendo también aquí en Samaria? Porque ahorita, Señor, los samaritanos acaban de recibir el evangelio. Mira toda la gente que está viniendo. Mira cómo las personas, ¿cómo así que hacia Gaza? Felipe no hizo eso. Felipe inmediatamente, como un hombre lleno del Espíritu Santo, obedeció. Y quizás lo que Felipe no sabía aún era que Dios estaba preparando no solamente a Felipe, sino preparando a otra persona para un encuentro con Felipe. Entonces aquí vemos, dice, un ángel del Señor le dice a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Entonces, como yo soy tan visual y me gusta aprender mucho visualmente, yo dije, vamos a poner un mapa para que entendamos y podamos tener una idea. Es bueno saber, conocer las ubicaciones de los lugares, porque así uno puede decir, oh, ve, ese lugar hoy en día todavía existe, oh, mira, tal cosa. Entonces, vimos que acá está Jerusalén. Cuando Felipe huyó por la persecución, él se fue hacia el norte, Samaria. En Samaria tenemos la ciudad de Siquem, la ciudad de Sicar, el monte Gerizim, que es el monte donde los samaritanos decían que era que supuestamente se debía adorar al Señor, y no en el monte de Jerusalén, sino en el monte Gerizim, no en el monte Sión. Entonces aquí está Felipe en esta zona. Y Dios le está diciendo básicamente, Felipe, necesito que bajes por el sur, hacia el sur, por el camino del desierto que baja a Jerusalén. Esto, aunque se ve verdecito, es porque lo están dividiendo por regiones. La región de Judea, Idumea, Perea, Decápolis, Galilea. Pero esto es desierto. Entonces le está diciendo, básicamente baja por el camino hacia Jerusalén y después, ¿cierto?, que baja a Gaza. Miren Gaza. ¿Y esa es la misma Gaza de ahora? Y hoy en día, muy buena pregunta, esa es la misma Gaza de hoy en día. ¿Ah, sí? Hubo una ciudad que fue destruida en el primer siglo, pero se reconstruyó en el área marítima. Fue destruida en el primer siglo, pero después la corrieron más y construyeron una ciudad nueva en el área marítima, aquí en el mar Mediterráneo, que es la Gaza que conocemos hoy en día. Entonces, cuando dicen la franja de Gaza, es esta zona. Ahora, habían dos caminos para llegar a Gaza, y Dios le pide a Felipe tomar el más inusual, por el desierto. Entonces, no solamente eso, imaginen, no solamente Dios le está dando una indicación a Felipe sin mucha información, sino que le está diciendo, hey, no vas a tomar la 95, te vas a ir por toda la Military. Señor, pero sí, pues, bueno, y para los que están escuchando el video y no viven en Estados Unidos, bueno, la 95 es una autopista que me lleva rápido y la Military es una vía de semáforos que me demoro casi 3 veces más en llegar a un lugar. Entonces hágase de cuenta de eso, que le ponen a uno a decir, no se vaya por la autopista, no, váyase por la vía más lenta, más compleja, al lugar que le estoy indicando. Pero Felipe no pone un pero. Felipe obedece al Señor. Y desde que Felipe sale de Samaria, como dijimos, Dios ya estaba preparando un encuentro. Miren que el verso 27 dice, Felipe emprende el viaje. Y él no cuestiona la extraña orden de Dios, aun cuando su ministerio en Samaria parecía estar en la cima. Por ahí ahorita escuché la palabra confort. Felipe sale de su zona de confort. Y vemos que los discípulos constantemente se caracterizaban por eso. Llegaban a una zona de confort y Dios inmediatamente los saca de ahí para otra cosa. Nunca estaban en el mismo lugar. Y yo creo que así pasa con nuestras vidas. Cuando llegamos a un confort, empiezan cosas. O Dios nos mueve. O llegan pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor nos necesita en todo momento creciendo, haciendo algo distinto, y que la obra no se quede estancada en lo que nosotros pensamos que estamos haciendo. Y ya estamos bien aquí, ya sabemos cómo es la movida. Y este encuentro que se va a llevar a cabo
entre Felipe y el hombre que vamos a hablar no es una obra humana, ni coincidencia. Es lo que se llama la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es un término que se utiliza en teología. ¿Y qué es la providencia de Dios? Es básicamente el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para sus criaturas. Y es la que sostiene y gobierna todo lo creado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, por amor a sus hijos, ya ha previsto todo y ha organizado todo, ha orquestado todo de una manera que va a obrar para el bien de sus hijos, de sus hijas, de todo lo que Él ha hecho. Dios prepara todo, orquestra todo, incluso lo que el enemigo usa para mal, Dios lo utiliza para bien. Esa es su providencia, cómo Él tiene el control soberano y absoluto de todas las situaciones, aunque una persona desobedezca, se salga de su voluntad. Esa es la providencia de Dios. ¿Y es guiada por qué? Por amor. Puro y desinteresado amor de Dios por nosotros. Pónganse a pensar cuánto nos ama Dios. Primero envía a su Hijo a morir por nuestros pecados para que nosotros podamos tener una relación de amor con Él. Y después, cuando su Hijo parte, nos envía a su Espíritu Santo para que no estemos solos. Dígame si eso no es mucho cuidado. Y algunas veces se nos pasa por alto eso. Pero cada vez que yo recuerdo y medito en eso, es cuando siento paz. De ver que tengo un Padre tan amoroso, que en su providencia, todas las cosas que Él usa, las orquestra para el bien de la vida de las personas que lo aman, como dice la palabra, porque para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Entonces, Dios utiliza instrumentos humanos para planes divinos y eternos. Vemos cómo está utilizando en ese momento, ¿a quién? A Felipe, para algo maravilloso. Miren lo que dice 2 de Timoteo 20 al 21. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Como orábamos ahorita, que seamos usados como instrumentos, ¿cierto? Aquí dice, para usos especiales. ¿Y cómo podemos? Manteniéndonos puros para el Señor, guardándonos para Él, cuidando nuestro corazón, para que Dios nos use para cosas grandes y maravillosas. Ahora, Felipe fue uno de esos instrumentos que Dios usó. Dios usó a Felipe debido a su pureza y entrega para la obra de Dios. Vemos cómo usó a Esteban, que era uno de los compañeros de Felipe. Vemos cómo usó a Felipe y su obediencia inmediata, ¿qué trajo? Salvación al hombre con quien iba a tener el encuentro. Pónganse a pensar en eso. La obediencia de Felipe no solamente lo benefició a él, sino que fue para beneficio de otra persona con la que se iba a encontrar. Entonces Felipe emprende el viaje, ¿cierto? Y resulta que se encuentra con un etíope eunuco, que era un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace. ¿Quién era la Candace? La reina de los etíopes. Ya ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y este había ido a Jerusalén a adorar. Entonces, primero, pongámonos en el contexto. Un alto funcionario, ya sabemos que es una persona con un puesto alto, un rango alto. ¿De dónde? De Etiopía. ¿Y dónde queda Etiopía? A ver, ¿dónde queda Etiopía? En África, muy bien. Sí, muy lejos. Y estaba a cargo de todas las riquezas de la Candace. Y uno dice, Candace, uy, esa pobre mujer, qué nombre el que le pusieron. Ese no era el nombre de ella. Ese era el título que se utilizaba para las reinas en Etiopía. En el reino de Etiopía, que es el reino Kush, que fue uno de los reinos grandes en el África, la reina se le llamaba Candace. Por lo general reinaban las madres, las mujeres, tenían el poder para reinar. Entonces la Candace es como por decir el César, como por decir el faraón, era el título que se utilizaba para esta mujer. Su nombre no era Candace. Era por decir, ¿cierto? De la Candace, el tesoro de la Candace. Como por decir el tesoro del faraón, el tesoro del César. Era el título de esta mujer en el reino. Y era, como decimos, utilizado para referirse a las madres reinas
Y la influencia y prestigio que este hombre tenía, porque era el hombre que estaba a cargo de todo el tesoro. Imagínense, este hombre administraba todas las riquezas de la reina. O sea que también era un hombre quizás con mucha, o sea, un puesto muy alto, como veíamos en el caso de José, que estaba a cargo de todo lo del faraón y vemos que adquirió riquezas, poder. Entonces este hombre se podría decir que era como la mano derecha también de la reina, con riquezas, poder. Pero eso no era suficiente para llenar el vacío que este hombre tenía. ¿Y por qué sabemos que este hombre tenía un vacío en su corazón? ¿Por qué creen ustedes que podemos deducir que este hombre estaba vacío en su corazón? Ustedes saben cuál es la distancia entre Etiopía y Jerusalén. A pesar de que están pegados al continente uno del otro, es un viaje de 4.400 kilómetros. Y estamos hablando de hace 2000 años, ¿cierto? Exacto, carruajes llevados por caballo. No estamos hablando de carros andando a 70, 80 millas por hora, ni aviones, ni barcos. Bueno, barcos sí habían, pero este hombre no iba en barco. Era alrededor de 20 días en carruaje sin parar. Pero pónganse a pensar de toda forma en eso. 20 días usted sin parar. O hasta un mes aproximadamente, sin parar. Si este hombre estaba yendo a Jerusalén a adorar a Dios, es porque él tenía un vacío que pensaba, o sea, este hombre estaba como loco buscando poder ir allá y tener algo que cambiara su vida. Y otra cosa, pónganse a pensar. Nos dice aquí la palabra, Lucas no deja ningún detalle por fuera, y la palabra Lucas nos dice que el hombre era un eunuco. ¿Saben qué es el término eunuco? Una persona castrada. Son castrados. Y esto era muy común antiguamente, especialmente para funcionarios de la realeza. ¿Por qué hacían esto? Porque este hombre, por lo general, iba a ser una persona que iba a trabajar para la reina, iba a estar rodeado de muchas mujeres. Entonces, ¿qué hacían? Castraban a este hombre para que pues, no pudiera, ¿cierto?, tener relación con ninguna mujer, por ende no tenía familia, entonces se dedicaba por completo a la reina. Entonces era algo común, que quizás para él, digamos, no fue un problema eso, pero sí fue un problema a la hora de ir a adorar a Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben qué dice Deuteronomio 23:1? Que los castrados no podían entrar al templo a adorar a Dios, no podían entrar a la asamblea de Dios. Ningún hombre castrado, mutilado, podía entrar a la asamblea a adorar a Dios. Lo que decía la ley de Moisés. Entonces pónganse a pensar, este hombre emprende un viaje de 4.400 kilómetros para poder llegar tan siquiera a las escaleras del templo. Solo podía llegar hasta las escaleras del templo, solo podía llegar quizás hasta la puerta hermosa o un poquito más allá. ¿Se acuerdan de la puerta hermosa? Pero no podía entrar más allá. Este hombre no le permitían entrar a adorar a Dios. Entonces pónganse a pensar. Va en búsqueda de poder adorar a Dios y la ley, ¿qué hace? Lo rechaza. La ley lo rechaza. Y díganme si eso no es lo que pasa hoy en día. Cuando nosotros nos miramos ante la ley, ¿qué nos dice la ley? Tú no eres apto para ser salvo, ¿o no? Cuando yo pongo la ley delante de mí, yo pongo los 10 mandamientos delante de mí, si es por eso que yo entro al cielo, no tengo cómo entrar. No tengo cómo entrar. Y este hombre, la ley, le prohibió entrar. Y por ende, tampoco podía convertirse tan siquiera de pronto en un prosélito. ¿Y qué era un prosélito? Una persona que se añade a una religión que no es, digamos, judío de nacimiento, pero que hace ciertos requisitos o cosas para poder. Este hombre ni siquiera podía convertirse en un prosélito. Le tocaba simplemente ser un hombre temeroso de Dios y adorarlo de afuera, porque la religión como tal no lo aceptaba. Pero Dios tenía un plan distinto. Porque Dios sabía que la manera como estaban manejando esa religión no era la forma en que Él quería. Por eso es que Dios prepara un encuentro para este hombre.
Si a nosotros la religión nos ha dicho no puedes, si a nosotros la religión nos ha dicho no eres lo suficientemente bueno, si a nosotros la religión nos ha dicho es que eres muy pecador como para que Dios te use, el Señor nos dice otra cosa. Es mi gracia sobre tu vida la que obra. Es mi gracia sobre tu vida la que va a usarte a ti para cosas grandes, porque es el sacrificio de mi Hijo el que tiene valor. Es mi Hijo el que pagó el precio por ti. Es mi Hijo el que cumplió toda la ley perfectamente para que tú, un hombre imperfecto, una mujer imperfecta, puedas tener parte en el reino de los cielos. Y eso es lo que Felipe le iba a ir a predicar a este hombre. Que no importa quién fuera él, no importa su pasado, no importa su condición física, no importa que fuera un gentil, este hombre podía tener acceso a Dios de una manera mucho más cercana que yendo a orar a un templo. Entonces, ¿de dónde surgió el conocimiento? Es la pregunta de Dios en estas tierras tan lejanas, porque para que un hombre en Etiopía, 4.400 kilómetros, otro continente, otra religiones, ellos adoraban al sol, viniera hasta Jerusalén a adorar a Dios. Ya tuvo que haber escuchado algo acerca del Dios verdadero, el Dios creador, el Dios del judaísmo en este momento. Pero miren que todo esto tiene una conexión. Miren lo que dice Primera de Reyes 10 del 1 al 10. Vamos para la historia de Salomón, unos 900 años atrás. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros, está hablando de la reina de Saba, y de tu sabiduría es cierto, le dijo la reina a Salomón. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Estas palabras están saliendo de la boca de una mujer que no es judía, una mujer que pertenece a otro reino, es una reina de otro reino, de Saba, que es hoy en día está en la península ahí de Arabia Saudita, que es lo que hoy en día se conoce como Yemen, el país de Yemen. Y Yemen está a unos 100 kilómetros. Hay un estrecho entre Yemen y Etiopía que se cruza por mar, donde hay solamente 100 kilómetros. Una distancia de unas cuantas horas en bote. Entonces, esta reina de Saba, dicen ya los eruditos, fue quien llevó todo ese conocimiento acerca de Dios, porque tuvo un encuentro con Salomón. Hay personas, estos son ya relatos extrabíblicos, que dicen que hasta ella de pronto fue como tuvo algún encuentro amoroso con Salomón, porque Salomón dice que le dio regalos y regalos y regalos, y la mujer también le trajo muchas cosas a él. Entonces, y bueno, y conociendo a Salomón, que se dejó llevar por las mujeres de una forma desenfrenada, a lo mejor haya sido así. El caso es que esta mujer lleva todo ese conocimiento acerca del Dios y se habla sobre eso en estas tierras. Y se nos dice que Saba era el reino actualmente que se conocía ahí en Yemen, y las narraciones de Saba, o sea, de la reina de Saba, estaban y de su encuentro con Salomón, se encuentran en lo que se llama el Kebra Nagast. El Kebra Nagast. Y ese es un libro sagrado para las personas de esa zona, que habla sobre todos los relatos de los reyes de Etiopía. Entonces pónganse a pensar eso. Todas estas historias que esta reina habló, las incluyeron en un libro que es sagrado para las personas en Etiopía. ¿Sí ven la conexión que hay? Todo lo que esta reina habló del Dios verdadero se transmitió a Etiopía. Por eso había un conocimiento en Etiopía acerca del Dios verdadero. Aquí vamos con Hechos 8, 29 al 34, y dice: Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Díganme usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo
o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces vemos que el Espíritu sigue guiando a Felipe. El Espíritu le dice, entonces, el Señor lo envía a que vaya y camine hasta allá, ¿cierto? Felipe, imagino, va caminando por el desierto como, bueno, Señor, voy hacia Gaza, pero no sé por qué me mandaste. Cuando el Espíritu le dice, mira, Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe, estoy seguro, inmediatamente obedece y ve un carruaje. Imagínense, en la vía más desolada, Felipe tiene un encuentro con una caravana. Lo más seguro es que era una caravana, no solamente era quizás solo un hombre y una carretilla, era una caravana, porque si este hombre era un alto funcionario, iba acompañado de todo un séquito, ¿cierto? De guardias, y le dice, júntate a ese carro. Le dice específicamente a cuál. Felipe empieza a obedecer, se empieza a juntar al carro, a acercarse al carro. Miren el valor también de Felipe, la valentía de no dejarse intimidar. Porque dirá, no, Señor, pero ¿cómo me va a acercar? ¿Qué van a pensar? No. Pero Felipe se acerca y empieza a escuchar. Ahí es donde hay que estar. Señor, a ver, ok, me estoy acercando, ¿y ahora qué? Felipe atento escucha que este hombre está leyendo las Escrituras, leyendo al profeta Isaías. ¿Uno de los que iba ahí? Claro, el funcionario, el etíope, va leyendo las Escrituras. Entonces dice, de regreso a su país iba sentado en el carro leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate. Felipe se acerca deprisa, miren, deprisa, la palabra de como dice, ¿cómo es? Felipe de una, él no titubea, él no duda, de una. Y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, Felipe, imagínense, este es un hombre importante y miren la forma en que Felipe se refiere a él, no faltándole al respeto, pero tampoco pues con reverencias, nada, simplemente le dice, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y el hombre pudo haberse enojado. ¿Y usted quién es? No, pero el hombre muy humildemente. Acá empezamos ya a notar la actitud de él. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Orgulloso. Miren este hombre, la humildad. Es un hombre prestigioso, con un gran cargo, pero humildemente él dice, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Él pudo haber dado otra respuesta. Sí, yo entiendo, ya, gracias. Orgulloso. Aquí nos muestra que tenemos que ser humildes cuando no entendemos algo. Que si alguien se nos acerca y nos dice, si entiendes lo que dice ahí o te explico. No decir, no, yo entiendo. No, si no entendemos, tener esa actitud humilde de decir, pero ¿cómo voy a entender si usted no me explica? Tener esa actitud humilde. Entonces, acá también vemos que este hombre definitivamente tenía mucho dinero. Porque aquí en esta época no existían las Biblias. Para que una persona pudiera tener las Escrituras, es porque pagó mucho dinero por un rollo. Porque en esta época eran rollos escritos a mano y eran muy poquitos. Y este hombre tenía un rollo del profeta Isaías. Otra cosa, los rollos no se le vendían a gentiles. O sea que este hombre tuvo que haber pagado o mucho dinero o haber tenido mucha influencia para que le vendieran un rollo del profeta Isaías. Porque acuérdense, la palabra era para los judíos. Entonces, para que vendieran un rollo de Isaías, eso no es como hoy en día que le venden una Biblia o algo a cualquier persona. Ellos eran muy celosos. Pero este hombre tuvo que haber dado o mucho dinero o tener mucha influencia, pero adquirió un rollo del profeta Isaías. Y tal vez para este hombre el libro de Isaías tenía mucho valor, mucho significado para su vida. Porque que uno haya dicho, pero pudo haber adquirido un libro, no sé, de Jeremías, de Ezequiel. Pero ¿por qué Isaías? Y ahí es donde vamos a Isaías 56 del 3 al 8. Miren lo que dice. Profecía del Señor escrita alrededor de 600 años antes de que esto sucediera. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto. Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré, dentro de las paredes de mi casa, un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que yo les doy es eterno,
nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a otros, además de mi pueblo Israel. Miren esa hermosa promesa, no solo para el eunuco, sino para todos nosotros. A él le llegó el mensaje, porque ¿qué? Los eunucos el Señor los iba a mirar como hijos suyos también, porque él miraba era su corazón, no la condición física. Y todos nosotros somos los extranjeros. Cuando Isaías hablaba ahí de extranjeros, se refiere a todos nosotros que no nacimos como el pueblo judío. Mire lo que dice: traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Y Dios tenía todo en su lugar. Felipe en camino y el corazón del etíope dispuesto a escuchar. Miren lo que hablábamos, cómo Dios obra. Dios estaba preparando a Felipe para salir de allá, pero mientras preparaba a Felipe estaba preparando el corazón de este hombre. ¿Para qué qué? Para que llegara un momento en donde se iban a encontrar en el momento exacto, el tiempo exacto, bajo las condiciones exactas. El día que cada uno de nosotros llegó a los pies del Señor, no fue por coincidencia, no fue porque ese día sí, yo ese día decidí ir. No, yo no decidí. Dios fue el que puso en mí el sentir. Porque si yo estoy muerto espiritualmente, ¿cómo puede un muerto reaccionar? ¿Acaso un muerto puede levantarse? ¿Acaso un muerto puede caminar? ¿Acaso un muerto? Entonces, cuando yo estoy muerto espiritualmente, yo no tengo deseos de buscar a Dios. Así que el día que nosotros decidimos buscar de Dios fue porque Dios nos dio vida, porque Dios nos llamó, porque Dios fue el que nos impulsó a ir a buscarlo a Él. Y lo mismo, todo lo está aquí obrando ¿quién? Dios. Dios está preparando todo en nuestras vidas para ese momento preciso, ese encuentro preciso, esa liberación precisa. Lo creemos porque es Dios el que está obrando cuando nosotros no lo podemos ver. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Díganme usted, por favor, decía el hombre, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y como dijimos, Felipe no se intimidó frente a todo ese grupo de personas. No le dio pena ir a hablar de Jesús. Felipe fue y le habló con la verdad. Fue y se le sentó al lado para explicarle. Y al funcionario invitarlo a subir al carruaje demuestra ese espíritu que él tenía, como decía Jorge, de búsqueda. De buscar la verdad, de buscar respuestas, de no conformarse con la lectura. Y ese hombre pudo haber dicho: yo tengo un rollo del profeta Isaías, bueno, vamos a leerlo. No es solo la lectura. No significa solamente que leamos la Biblia, no significa solamente que leamos devocionales. Necesitamos entender las Escrituras, sumergirnos en ellas, sumergirnos. Yo veía hace poquito, escuché una analogía y decía, pónganse a mirar, la mariposa tiende a volar sobre las flores y ya, simplemente vuela sobre ellas. Pero la abeja se sumerge y extrae el polen. Así debemos ser nosotros con la palabra de Dios. No ser mariposas superficiales, que leemos la palabra y la leímos y ¡oh, qué bonito! ¡Oh, tremendo devocional! ¡Tremendo mensaje! No, sumerjámonos. Extraigamos las riquezas. La palabra dice, tu palabra es como miel a mi paladar. Extraigamos ese miel, ese polen de la palabra, esa riqueza. Y como dije ahorita, hagamos un esfuerzo por no ser solamente oidores, sino hacedores. Yo le pido al Señor que me ayude a ser un hacedor de su palabra. Que no sea solo conocimiento, sino obra, acción, justicia, amor para las otras personas. Entonces el pasaje que este hombre estaba leyendo está en Isaías 53 del 3 al 7. Y es lo que se conoce como uno de las profecías mesiánicas. Isaías está hablando todo ese capítulo 53. Es Isaías hablando del Mesías. Imagínense, 650 años antes de que Jesús viniera,
Isaías estaba profetizando todo. ¿Cómo iba a morir? Dice, como cordero fue llevado al matadero, al Gólgota, fue llevado como cordero. ¿Por qué cordero? Porque Jesús fue ese cordero expiatorio. Fue ese cordero que Dios sacrificó para que nuestros pecados pudieran ser lavados. Como oveja que enmudece ante su trasquilador. La palabra nos decía que Jesús no decía una sola palabra. Lo cuestionaban y él no hablaba. Le escupían, le gritaban y ni una sola palabra salía de su boca. Mire, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Y Felipe estuvo preparado para dar respuesta a la confusión de este hombre con respecto a la Escritura. Felipe también tenía la disposición de que este hombre entendiera. Y vamos a ver que una predicación sólida del Evangelio tiene que tener como base las Escrituras. Felipe le pudo haber dicho, sí, no, mira, es que lo que eso significa es que Dios te ama. Dios te ama y Dios quiere un plan para tu vida y quiere algo bueno, un propósito para tu vida. Nada, síguelo buscando porque Dios es bueno y vas a ver que Él te va a bendecir. Ese hombre se pudo haber ido, en ese momento como contento, pero entendió la Escritura. ¿Entendió a qué se refería Isaías? ¿Entendió quién era ese cordero? ¿Entendió verdaderamente que él es un pecador y que necesita la sangre de ese cordero? Y que no entendió el Evangelio. Por eso es que el Evangelio, cuando nosotros le hablamos a alguien de Dios, más que nuestro testimonio, más que las analogías, más que las historias que son buenas, tenemos que ir con la Escritura. Porque nosotros no podemos reemplazar el poder de la palabra de Dios. ¿Qué decía Pablo en Romanos 1:16? No me avergüenzo del Evangelio porque es, ¿qué? Poder de Dios para salvación, primeramente del judío y del gentil o del griego. Entonces, ¿qué nos dice? La palabra de Dios es poder para salvación. O sea, yo no necesito reinventar la rueda. Yo no necesito reinventar el Evangelio. Yo lo que necesito es predicar el Evangelio. Predicar lo que dice la Biblia. Y la misma palabra se encargará de penetrar al corazón y cambiar las vidas. Entonces Felipe presentó de manera adecuada el Evangelio. Vemos que Felipe le habló a este hombre de la manera correcta. Miren lo que dice Hechos del 8, 35-40. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, miren, usó el mismo pasaje que le estaba a este hombre causando curiosidad. Le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos lados hasta que llegó a Cesarea. Entonces dice que Felipe empezó nuevamente en ese mismo versículo. Tomó ese versículo que estaba causándole al hombre confusión, que estaba causándole curiosidad. ¿Y qué hizo? Usó ese versículo para presentarle ¿a quién? A Cristo. Acuérdense, toda la Biblia habla acerca de ¿quién? De Jesús. Pero es que el Génesis no menciona a Jesús. Pero es que el Éxodo no menciona a Jesús. Pero cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia con los ojos del Evangelio, vemos que Jesús está representado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aunque no mencione el nombre Jesús, vemos que el plan de Dios y a quien Dios había escogido está representado en toda la palabra. Entonces, cada vez que alguien nos cuestione sobre algo y no entiendo esto, y aunque sea en el Antiguo Testamento, instruyámonos para que nosotros podamos usar eso, apuntárselo ¿a quién? A Cristo. Y mostrar cómo las Escrituras hablan de Cristo en todo lugar. Y dice luego, usó la palabra para dar evidencia de que Jesús era el Mesías. Él le mostró con Isaías la evidencia de que Cristo era el Mesías. Felipe quizás le contó y le dijo, a mí me tocó verlo, a ese cordero el que hablaba Isaías crucificado. A mí me tocó verlo enmudecer, a mí me tocó ver cómo jugaban con sus ropas, cómo echaban suertes con sus ropas. En serio, pero todo esto que dice aquí, a mí me tocó verlo. Y no solo eso, resucitó al tercer día. Y esto y aquello, y yo creo que ese hombre estaba fascinado. Al punto que Felipe no se conformó solamente con explicarle el Evangelio. Felipe le tuvo que haber hablado del bautismo, porque como este hombre, de un momento a otro le dice, hey, Felipe, espere, ahí hay agua, en medio del desierto, ahí hay agua.
¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada, vamos. Entonces Felipe quizás no solamente le habló del evangelio, sino le habló, dijo, mira, si tú quieres entregarte al Señor, mira, bautízate, únete a la familia de Cristo. Y el hombre dijo, yo quiero unirme a Jesucristo. Y debemos siempre presentar a las personas la obra y la persona de Jesucristo para darle claridad al evangelio y puedan las personas tener buen entendimiento. Si nosotros solamente les mostramos y les hablamos de que Dios les ama, que todo eso es verdad, pero tenemos que llevar a las personas a ver primeramente que el gran amor de Dios se demuestra ¿de qué manera? De que Cristo murió por nosotros aun siendo pecadores. Y si Cristo murió, ¿por qué tuvo que morir? Ahí es donde tenemos que decirle, ¿murió por qué? Porque tú y yo estamos muertos sin Él. Y Él tuvo que pagar el precio del pecado tuyo y mío. Porque si no vamos a estar separados eternamente de Dios. Pero Dios, ¿por qué? Y no es porque Dios sea malo. Es porque tú y yo somos los malos que le hemos dado la esperanza. Es eso, es de presentar el evangelio, mostrarle a la gente su condición y ahora la solución de Dios para nuestra condición. El evangelio, el amor. Pero primero hay que llevar a las personas a entender que necesitan de ese Salvador. Que necesitamos de ese Salvador. Entonces preguntas como, ¿quién fue Jesús? Explicarle a la gente. ¿Quién fue? ¿Cuál fue su obra? ¿Por qué vino como hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre y vino a la tierra? ¿Qué fue lo que logró aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que logró a través de vivir una vida perfecta? ¿Qué fue lo que logró al morir en la cruz? Todos estos son conceptos que tenemos que tener claros para cuando vayamos a hablar con alguien. Primero, para nuestra propia vida, obviamente. Y segundo, al hablar con alguien. ¿Por qué murió? ¿Y cómo puedo yo recibir ese regalo que Él ofrece? Estas preguntas son esenciales, son fundamentales para poder explicar el evangelio correctamente. Entonces, ¿qué dice aquí? Verso 37. Este verso en algunas versiones no aparece. En la Reina Valera sí está. Pero se cree que en los textos más antiguos y más como fieles al original, no incluye este texto. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Es bonito de todas formas. Me parece hermoso eso ahí. Así no lo hayan incluido los manuscritos originales. Es la reacción que debe tener toda persona. De decir, sí, yo creo. Y no solamente creo. Creo de todo corazón. Más que una creencia aquí. Acuérdense, el diablo cree aquí. Pero el diablo se niega a creer aquí. ¿Sí ven la diferencia? El diablo reconoce que Jesús es verdad y que Él es real. Él no lo niega, pero se niega a reconocerlo como su Señor y Salvador. Entonces, la clara predicación de Felipe, ¿cierto? Y el corazón humillado, esas dos cosas, dieron como resultado una mezcla de fe, confesión, salvación y regocijo. Dios estaba preparando a Felipe para predicar el mensaje, pero estaba preparando el corazón del eunuco para recibirlo. Y esto produce una predicación correcta, guiada por el poder del Espíritu Santo. Felipe le indica al etíope que su creencia tiene que ir más allá que solo intelecto. Tiene que ir arraigada a su corazón. Y aparentemente, como dijimos, Felipe le tuvo que haber hablado del bautismo, porque el hombre se quiso bautizar. Y aquí ya para concluir dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Claramente aquí se evidencia ese milagro como el de Elías, ¿cierto? El de Primera de Reyes y en Ezequiel también, que se ve que son arrebatados, que desaparecen. Elías desaparece pues del todo, ¿cierto? Elías dice que no conoció la muerte. Pero Felipe es arrebatado de este lugar, desde Gaza, y aparece en una ciudad llamada Azoto. ¿Y a cuánto? ¿No sabes? Ya vamos a mirar. Y este milagro nuevamente tenía como propósito ¿qué? Afirmar la autoridad de Felipe. Para afirmar la autoridad de que son verdaderos mensajeros de Dios, que tienen poder de Dios, un poder superior a que simplemente el hombre. Entonces, en cuanto al eunuco, este fue llevado lleno del gozo. Miren lo que dice la palabra.
al tipo ni le importó que Felipe fue arrebatado. Tipo como que eso, o sea, él tenía tanto gozo por lo que acaba de pasar en su vida porque dice, de repente el espíritu se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Él no siguió preocupado, ¿qué pasó? Se fue y ahora ¿quién me va a explicar? No, se fue alegre, alegre. Y yo estoy seguro que muchos de esos funcionarios que iban con él, a lo mejor, después de ver lo que sucedió, creyeron en Jesucristo. Imagínense ver ese milagro, ver el gozo de su jefe. La gente a lo mejor dijo, yo quiero también conocer a ese Jesús. Y Felipe fue llevado a Azoto. Azoto es lo que se conoce como la ciudad de Asdod, que era otra de las ciudades de las 5 ciudades filisteas que les había mencionado, que eran Gaza, Asdod, Ascalón, y eran antiguas ciudades filisteas, donde continuó predicando y preparando el camino para ciudades donde Pedro pronto visitaría. Entonces miren que en verdad, según las escrituras, Felipe fue quizás el primer evangelista a los gentiles. Le predicó a los samaritanos y luego le predicó a un gentil. Mucho antes de que Pedro le predicara a Cornelio. Entonces Felipe ya estaba preparando el camino. ¿Sí ven? Felipe, el Señor lo utilizó de una manera impresionante. Por algo se le llama el gran evangelista. Felipe, el gran evangelista. Y según los relatos de Ireneo, que es uno de los primeros padres de la iglesia, el etíope se convirtió en uno de los misioneros más grandes de Etiopía. Esto ya es algo extrabíblico, pero son escritos de personas del primer siglo, historiadores, y dicen que ese etíope fue quizás el que llevó todo el evangelio, o sea, fue el evangelista que prácticamente regó el cristianismo en Etiopía, en el África. Y hoy en día, como les mencioné, hay mucha influencia cristiana en esos lugares gracias a eso. Y los cristianos coptos, dice que son grandemente perseguidos en Egipto y se cree que descienden de los primeros cristianos de Etiopía. Entonces hoy en día hay una cultura que llaman los cristianos coptos en Egipto y descienden ¿de dónde? De los de Etiopía. Entonces, aquí que me estaban preguntando por el recorrido de Felipe. Miren, ahí está Gaza, ¿cierto? Miren dónde apareció Felipe, Azoto, Asdod. O sea, estamos hablando de una distancia larga, varios kilómetros. Fue arrebatado y apareció en otra ciudad completamente distinta. Y de ahí se nos dice que miren, fue a predicar. Predicando hasta Jope. ¿Ven esa que dice Jope? Ajá. Esa Jope hoy en día es donde está cerquitica ahí Tel Aviv. Está cerquita la capital de Israel. Ahí es donde, ¿cómo es que se llama? Jonás. Jonás. Ahí en Jope nosotros tuvimos el privilegio de estar ahí. Fue la primera ciudad donde llegamos allá en Israel. Y es una ciudad de puerto, una ciudad pues marítima. Entonces ahí llegan cruceros y es muy bonita esa ciudad. Y en esa ciudad está obviamente pues todo el relato de Jonás, que es a donde Jonás llega, ¿cierto? Y se monta en un barco porque iba rumbo pues a Tarsis, porque él no quería ir a Nínive a predicarle a los asirios. Y también está la historia más adelante que vamos a ver en Hechos de Pedro. Cuando Pedro va a Jope y allá se queda en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. Pero entonces ahí vamos a ver que Felipe estaba preparándole el terreno en esas ciudades a Pedro. Y vea, ¿hasta dónde llega? A Cesarea. Ya más adelante está arriba, Cesarea Marítima. Entonces ese es como el recorrido que Felipe hace. Y vemos que Israel es el medio que Dios eligió para traer salvación a todas las naciones. O sea, todo esto que nos está dando a nosotros a entender que Dios escogió a Israel. No para que ellos quedaran con la bendición, sino para que fueran un embudo, para que a través de Israel viniera la bendición para todos. Miren que ya Felipe está trayéndole bendición a otros pueblos, a otras personas, a otras culturas, a otros dialectos. Etiopía, África, ¿quién iba a dar algo? ¿Qué persona, qué judío iba a dar algo por un gentil? Mucho menos de otro continente. Pero miren, el Señor tenía salvación para todas las naciones de la tierra. Y la iglesia es el medio por el cual este mensaje va a llegar a todas las naciones. Entonces, como Israel tuvo una responsabilidad, nosotros tenemos otra. No solamente decir, oh, recibimos el mensaje. Ahora, nosotros tenemos que hacer que ese mensaje llegue a todas las naciones.
porque no va a ser hasta ese momento que el Señor Jesús va a venir, hasta el momento en que se predique la palabra de Dios en cada rincón de la tierra. Y la pregunta es, ¿qué mensaje estás predicando? ¿Estamos predicando simplemente todo va a estar bien y si no te preocupes? ¿O estamos predicando a Cristo como el único camino, la única verdad y la vida eterna para todos los seres humanos? No nos conformemos solo con leer, busquemos entender, comprender y sumergirnos en la palabra de Dios. Y en todo momento recordemos que no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros, Jesucristo. No pensemos que es cuestión de hacer esto y hacer esto y hacer y hacer y hacer. No, es recordar, Señor, tú ya hiciste todo esto por mí. Tú ya moriste en la cruz por mí para darme libertad de servirte. Ya no te sirvo por esclavitud a servirte, sino soy libre en servirte por amor a los demás. Y acordémonos el evangelio de Jesús que era: amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, amar al prójimo como a ti mismo, servir a los demás, a los pobres, huérfanos, las viudas, que no se nos olvide, al extranjero. Ese es el evangelio de Jesús. Y con eso terminamos la clase de hoy.